Dios y de la patria, se abre la sesión. ¿Ya? Del sur. Bien del sur, no tanto. Este caballero es más. Usted de aquí. El norte patina. Sí. Hace mucho frío. Pero el frío Oye, pero lo más curioso es que en periodo de verano aquí hace calor y ahora que está más baja la temperatura, ¿está baja la temperatura del edificio? Sí. Bien. Secretario, ¿tenemos alguna cuenta? Efectivamente, llegó un oficio del señor director del Servicio de Impuestos Internos, mediante el cual responde una consulta formulada por esta comisión acerca de las razones por las cuales solo algunos centros comerciales se han acogido a la ley de copropiedad inmobiliaria, precisando si ello pudiera deberse a alguna causa de naturaleza tributaria. Al respecto informa que no hay una razón de carácter tributario para que un centro comercial se acoja o no a la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria. Precisa que es el propietario de dicho inmueble quien puede o no decidir si solicita, cumpliendo los requisitos que especifica la norma citada, a la dirección de obras de la municipalidad respectiva acoger el proyecto a dicha normativa. Una vez recepcionada la edificación, el servicio procede a su tasación, teniendo en consideración la normativa bajo la cual se concretó el proyecto de construcción. Esa es la respuesta del señor director del Servicio de Impuestos Internos. Por otro lado, la semana anterior, respecto del otro proyecto que hemos estado viendo de juntas de vecinos, se solicitó a la biblioteca información sobre experiencia extranjera. Y acá está el documento, están trabajando respecto de las otras materias que se les encargó. Desde luego, y se las voy a mandar después a su correo electrónico. Y eso sería, señor presidente. Respecto al tema de la junta de vecinos y la sugerencia que tenemos respecto de ese particular es abrir la sesión, dejar, ¿cómo se llama?, calendarizar las audiencias con las dos asociaciones de municipalidades, más la Subdere que quedó pendiente. Probablemente abrir un espacio quizás adicional para una sesión de audiencia que no se habría que verlo si es que habrá disponibilidad para hacerlo a lo mejor un día lunes en Santiago, ¿verdad? Y sobre esa marcha tomar la decisión, ¿cómo se llama?, de la votación en general del proyecto. ¿Les parece ese procedimiento? Nosotros con el secretario vamos a calendarizar, por lo tanto, entonces a audiencias que tenemos pendientes a objeto de avanzar lo más rápido que se pueda con las iniciativas pertinentes. ¿Habría acuerdo en eso? Senador. En las solicitudes a los invitados, yo destacaría dos preguntas, porque para que se focalice, porque si no, pues, una, ¿qué piensan de esto de que haya una Junta de Vecinos por unidad vecinal? La primera. Y lo segundo, ¿cómo ven la relación entre la Junta de Vecinos y el municipio? ¿Cómo se puede fortalecer, enriquecer? Porque la verdad que son las dos preguntas determinantes y que ordenen el resto de los temas. Okay. Entonces sería bueno que todos los invitados dijeran algo al respecto. Bien. ¿Acordado así? Acordado así. ¿Qué pasa entonces nuestros invitados para... ¿Puedo pedir un periodo de indicaciones después? Sí, ese es un tema que... Conversemos, hablamos sobre ese mismo. Señor secretario, veamos los procedimientos respecto de la tramitación de copropiedad. Claro. A ver, lo que va a exponer el señor ministro
son aquellos temas pendientes que se van a traducir en un conjunto de indicaciones que van a presentar. Entiendo que esta semana también se van a juntar con los asesores de los señoras y señores senadores para ¿no es cierto?, ver ese tema. Correspondería abrir un nuevo plazo de indicaciones, las cuales deben presentarse al proyecto aprobado en general, al original. Ese es el procedimiento. No lo que se iba modificando. Lo que evidentemente el Ejecutivo va a recoger, ya lo que, si es que llegara a proponer alguna modificación de algo que ya existe, lo va a hacer constar ahí. Entonces, una vez que se tenga ya alguna certeza respecto a la fecha de la presentación, se va a solicitar la apertura de un plazo de indicaciones en la sala. Quizá. Ojalá, pero igual abriríamos un plazo razonable, breve de indicaciones para acelerar el proceso. Así es. Breve pero suficiente. Damos la bienvenida a nuestro ministro de Vivienda. Bienvenido, ministro. ¿No? Un gusto tenerlo en nuestra sesión para ir cerrando el capítulo respecto a este proyecto también de copropiedad. Vamos a hacer un pequeño paréntesis nomás, vamos a saludar a una alumna que tenemos aquí en práctica, ¿no es cierto?, en pasantía, una alumna de Derecho, ¿no? Michelle Ortiz, que nos está acompañando por si a alguno le sorprende. ¿Ya? Ministro, le damos la palabra. Muy bien. Bueno, un gusto como siempre, usted sabe que siempre los echo de menos, permanentemente. A veces me cuesta conciliar el sueño porque no vengo para acá. Oye, qué bueno que tengan este modelo de alumno de práctica, de verdad. Muy bien. Ojalá se replique. Sí, por eso, me parece bien. Una buena idea. Nosotros, presidente, tenemos... A ver, yo he seguido atentamente, no presente, pero sí atentamente con nuestro equipo legislativo lo que ha ido avanzando el proyecto de copropiedad inmobiliaria en reuniones permanentes que tenemos también, y entiendo que ha habido bastante acuerdo en varias materias, pero que hay otras que había dudas y que nosotros estamos en condiciones de presentar hoy día, de exponerles a ustedes lo que hemos recogido y lo que creemos que deberíamos avanzar en indicaciones. Las indicaciones nosotros las tenemos redactadas, pero evidentemente queremos conversarlas en la comisión y planteárselas a ustedes antes de ingresarlas formalmente, por si existiera nuevamente adecuaciones o puntos de interés distintos o intercambio distinto a lo que nosotros les vamos a presentar ahora, y poder ir ya despachando, ojalá eventualmente el proyecto de ley a la sala, entendiendo que es un buen proyecto de ley que yo creo que se ha mejorado harto, que viene trabajándose bastante tiempo, que es un proyecto de ley que viene del gobierno anterior y que viene de un proceso además de discusión muy fuerte, así que sin ir más, yo creo que sería bueno, presidente, que hagamos la presentación que tienen ustedes, contarles en qué están las indicaciones, que están en una exposición ahí más didáctica, pero que también las tenemos escritas y que queremos saber la opinión de ustedes para ya, porque ustedes saben que las indicaciones vienen con la firma del presidente, entonces la idea es, si vamos a avanzar en ese proceso, que ya lo hemos conversado con los equipos de la SECPRES que ven estos temas, poderlo hacer también más expedito y no tener que llegar con 3, 4 veces indicaciones para no demorar tanto el proyecto. Entonces la idea es poderlos presentar, las veamos, podemos irla viendo una por una y recogemos opiniones y después vamos si hay acuerdo, poder ya traerles el texto definitivo, entregárselos para que lo puedan leer, verlo y ustedes nos dicen en qué minuto lo empezamos a votar. Eso. Bien, ministro, yo sugiero vayamos viéndole en la medida, ¿no es cierto?, que nos permite ir avanzando inmediatamente en la construcción, por lo tanto veámoslas una a una, ministro, y vamos tratando los detalles. Ya. Voy nomás. Muy buenos días, señor presidente, señores senadores. Bueno, uno de los temas principales que se dio durante la discusión en la sala y también con los asesores de los senadores fue que la ley de copropiedad inmobiliaria no define un concepto como tal de qué se entiende por copropiedad inmobiliaria, y existe también confusión con condominio y la tipología de condominio que está dentro de las definiciones. Entonces, en base a eso, el Ejecutivo plantea una nueva propuesta en la cual es reemplazar el actual artículo 1 por uno nuevo,
el cual define qué se entiende por la copropiedad inmobiliaria y con especial énfasis entre la distinción entre derechos de propiedad de dominio exclusivo sobre unidades, llamados elementos privativos, y a la vez un derecho de condominio de comunidad forzosa respecto a los bienes que son denominados elementos comunes. Junto con ello, en el mismo artículo primero, se precisan materias muy relevantes como son los elementos que configuran un condominio, el emplazamiento de los condominios, los tipos de condominios y los sectores en un condominio o edificaciones colectivas. No sé si hay... abrimos alguna consulta a medida que se van planteando, senador. ¿Sí? Se nos monta. Solo una cuestión de lenguaje. Aquí a esto se le ha llamado de distintas maneras. En su época se llamaba ley de venta por piso, ha tenido en la historia, no sé. Yo no hablaría de condominio, dado la connotación social, hablaría de copropiedad de frentón. O sea, la ley se llama copropiedad de mantenimiento, que son sinónimos, pero usaría más normalmente el concepto de copropiedad, que es más descriptivo del hecho de que haya dos tipos de propiedad. Eso es la única observación. Sí. Sí, en ese sentido, bueno, de hecho esa es la idea. El primer inciso del artículo primero parte con eso. Parte diciendo el régimen jurídico de copropiedad corresponde a, y la copropiedad es esto. Y después dice que en el fondo los proyectos acogidos al régimen de copropiedad se denominan condominios. Y después aparecen los tipos de condominio. Pero parte diciendo qué es lo que es el régimen de copropiedad y que, claro, eso se materializa en un proyecto que se llama condominio. Pero lo relevante es definir como primer elemento, ¿qué es la copropiedad? Y la copropiedad es un régimen de dominio de inmuebles caracterizado por el dominio exclusivo sobre una unidad y el dominio común de otros elementos con el resto de los copropietarios. Eso es lo que define a la copropiedad inmobiliaria. Entonces eso es lo primero que uno tiene que leer en el proyecto de ley sobre copropiedad inmobiliaria. Así está planteada la indicación. Sí, senador Monte. Yo tendría cuidado con usar el término comunidad acá, porque esa es otra modalidad, otra forma de propiedad distinta a esta. La copropiedad es dos tipos de propiedades, la comunidad es todo es de todos. O sea, entonces después se usa, dice, un derecho de condominio o comunidad forzosa. Estoy hablando solamente de una cuestión de lenguaje, creo que hay que tener. Sí, yo no lo usaría porque induce error. Así como también el término condominio en nuestro país, querámoslo o no, tiene una connotación de sectores de mayores ingresos. Y esto genera una aprehensión. Yo usaría y me posicionaría con el tema, la copropiedad como concepto para todos los efectos. No usaría el término condominio, entendiendo que son sinónimos. Muy bien. Sí, entonces, ¿me parece válida la acotación? Senadora solo Arana. agregar, ministro, que hace poquitos días, por el tema del otro proyecto que estamos viendo, vino una dirigente social de la 8ª región que hacía una estigmatización al tema del condominio, como que los que viven en condominio y nosotros la población. Entonces justamente ahí hay un tema de una mala concepción quizás, pero que efectivamente confunde, porque lo vimos el otro día y ella lo hizo con mucho énfasis, el tema que los que viven en condominio tenían sus reglas aparte, vivían aparte del resto de la comunidad. Bien, gracias, senadora. Creo que hay por lo menos línea común respecto de las observaciones, ¿no es cierto? Bien, Nicolás. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, otro de los puntos o materia de discusión fue el concepto que se utiliza para gastos comunes ordinarios, extraordinarios y del Fondo Común de Reserva. Dentro de eso evidenciamos también que el proyecto de ley original presenta una inconsistencia respecto a la definición de bienes de gastos comunes ordinarios, incluyendo esto las indemnizaciones, y el Fondo Común de Reserva no incluía en este caso los gastos extraordinarios. En base a eso presentamos una nueva indicación, recogiendo también lo planteado por los senadores, en específico también por la senadora Aravena, en el que se incluyera el pago de las indemnizaciones dentro del Fondo Común de Reserva. En base a eso, se propone eliminar dentro de la definición del gasto común ordinario las indemnizaciones y los gastos por término de trabajo, llevando el pago de dichas obligaciones al Fondo Común de Reserva y dejando expreso que dicho fondo debe mantener siempre fondos para el pago de dichas indemnizaciones del personal contratado. Bien. ¿Alguna opinión, senadora? Totalmente de acuerdo. Ok. Bueno, otro de los puntos más que conflictivos fue de confusión respecto al concepto de construcción e edificación. En base a eso, porque el proyecto de ley original solo se refería a edificaciones, terrenos con edificaciones o con proyectos de edificación aprobados.
hubo muchas indicaciones en las cuales se presentó construcciones o edificaciones, y eso llevó a una gran discusión entre los senadores, y en base a eso presentamos esta nueva propuesta. En vez de hablar de construcciones y edificaciones, hablamos de, en este caso, de proyectos edificados y de sitios urbanizados. Lo que lleva esta propuesta es este concepto nuevo, el cual se define como una porción del terreno sobre la que se puede constituir dominio exclusivo en un condominio tipo E y que cuenta con las obras, redes e instalaciones necesarias para ser edificado y habilitado para su uso urbano. Lo que busca la propuesta es que se puedan acoger a copropiedad los condominios tipo E de sitio, los cuales deben estar urbanizados. Con todo, las obras, redes e instalaciones pueden corresponder a obras de urbanización en el espacio público existente o proyectado, o bien a obras interiores complementarias de carácter colectivo y dominio común. Entonces, con esto evitamos que muchas veces estos condominios de sitio, la gente tiene ese problema que le venden el sitio y una vez que van a construir no existen redes de alcantarillado o no están urbanizados. Entonces, la idea es que existan y reconocer que existen este tipo de condominios de sitios, pero que tienen que estar urbanizados. ¿Qué es lo que buscaban? Sí. ¿Alguna opinión, senadores? Senador Navarro. Respecto de la existentes o proyectados, el gran debate que tenemos es el tema con el cambio de uso suelo, ¿no? Respecto del avance necesario para construir vivienda social, y esto a diario lo vemos, implica una modificación del plano regulador. Esta definición establece esta obra de urbanización, no importando que esté el proyecto, porque los proyectados, existentes o proyectados, obras de urbanización existentes o proyectadas, estos están con o sin cambio de uso suelo, que en muchos casos estamos trabajando de manera paralela ambas cosas. Sí, ahí para aclarar, bueno, quizás podemos corregir los términos, porque lo que busca, más que ese tema, no está apuntando al cambio de uso suelo, porque de hecho, en el artículo primero, cuando dice dónde pueden estar los condominios, dice que en área urbana y solo excepcionalmente aquellos que el artículo 55 haya autorizado. Lo vamos a ver en detalle cuando revisemos el 55, pero, o sea, ese artículo. Pero lo que apunta aquí de existente proyectado son las afectaciones a utilidad pública. Cuando un plan regulador tiene una afectación para un ensanche, por ejemplo, y yo quiero hacer un edificio acogido a copropiedad, estoy obligado a materializar el ensanche. Entonces, ese espacio público no es existente en ese minuto. Cuando yo voy a edificar mi proyecto, todavía no es un ensanche. Yo voy a tener que hacer ese ensanche como obligación. Entonces, por eso está proyectado, porque es una afectación de utilidad pública. Pero podríamos cambiar proyectado por existente o afecto de utilidad pública. Y se entendería mejor, quizás. Porque el proyectado suena como al proyecto, y en verdad lo que queremos decir es existente o afecto de utilidad pública. Y que va a ser, posteriormente, cuando se reciban esas obras, va a pasar a ser bien nacional de uso público. Eso es. Me parece bien lo que tenemos, senador Navarro. Perdón, senador Monte. Este es un tema que se discutió mucho a propósito de la 19.537 y hubo harto conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento, porque se temió que este fuera un mecanismo adicional a las parcelas de grado para efectos de abrir terreno, de incorporar al mercado ciertos terrenos, en que en terrenos de 10.000 metros se parcela entero, en zonas no urbanas se parcela entero y se venden como condominios. Yo creo que debe estar explícito que eso no se puede hacer. Aquí yo sé que no es lo que se está señalando, porque al decir que está urbanizado es dentro de zonas urbanizables, o por lo tanto, pero la situación ambigua de las parcelas de agrado que hay en los entornos de todos los pueblos y ciudades de Chile hace que este pueda ser el mecanismo para terminar poblándolo. Hoy día tienen un máximo de 2 viviendas, que ya es una, inicialmente era una, después se agregó una segunda. Y si además les permitimos convertirse en condominio, y tienen la verdad es que van a terminar loteándose las copropiedades. Piensen solamente en los contornos de los lagos, en distintas zonas, donde el tema de las parcelas de grado es una forma de renunciar a tener una cierta planificación, pero ahí está, no lo hemos podido cambiar. Pero si esto se agrega a eso y no se excluye decididamente, que esto no puede establecerse en zona fuera del perímetro urbano. Les digo que hay una ley que permite que en terrenos hasta 300 hectáreas poder hacer loteos fuera del área urbana. Entonces creo que sería muy importante considerar para ver cómo se vincula con esa ley, que no sé en qué estado está en este momento, no sé si fue aprobado o no, pero en la metropolitana está de hecho en el plan regulador metropolitano, ¿no? Sí, senador Navarro. Quisiera agregar en este punto, hemos planteado de manera permanente a los ministros de vivienda, a los ministros de vivienda, la necesidad que el ministerio compre terrenos
para la construcción de las viviendas sociales. Eso provoca un enorme ahorro y provoca además el hecho de comprar terrenos ciertos y aptos. En el caso particular está claro que estando en zona urbanizada tiene un valor mucho más elevado que estando en zona rural o fuera del plano regulador. Cada vez que hay un cambio de plano regulador, lo que se hace es agregar plusvalía al terreno adyacente que se suma. Y en el caso particular, en muchos casos, se ha logrado con proyectos de carácter social, pero lo que se hace es que ese proyecto social, queda bien instalado, pero la plusvalía del alrededor sube, y no sé exactamente cuál va a ser el efecto de la ley que hemos dicho en estos casos, cuando la plusvalía de las obras que se realicen pueda también ser reincorporada hasta un 10%. Ese es el monte, el proyecto de ley que también fue tramitado. Pero esto vuelve a abrir el debate sobre, en el caso particular de terrenos, que es la principal falla que tenemos, el déficit en materia de construcción de viviendas sociales. Uno pudiera pensar en que el Ministerio debería tener una facultad especial para eso, en torno a cómo conseguimos terrenos para construir viviendas sociales en materia de suelo no urbano o urbanizable, de tal manera de no pagar los altos precios o altos costos que ya estamos pagando. Dejo abierto el debate porque si no hay un mecanismo de ese tipo, tratándose de lo social, lo que tenemos es que el mercado es el que termina determinando cuándo se abre la línea de división entre lo urbano y lo no urbano, y no una política pública. Yo no quisiera que fuera una política pública la que determinara de que el Ministerio comprara terreno, los proyectara, y pudiéramos entonces tener una construcción de menor costo de terreno, que a veces ocupa un porcentaje muy elevado del subsidio. Eso creo que asociado a la copropiedad social, podría ser un tema de debate de proyección del Ministerio, y en especial bajo este precepto que el ministro nos ha informado, del Ministerio de Ciudad y de Vivienda, es el modo de ir construyendo la vivienda, de ir construyendo la ciudad sin guetos, digamos, de marginación de los condominios de carácter social, para que no queden radicados en los perímetros, sino que se incorporen a sectores de condición social distinta, diferente. Sí, eso es, presidente. Sí, gracias, senador. Bueno, en realidad un tema recurrente. Entiendo que el Ministerio se está inquietando por el tema de la falta de terrenos urbanos en las ciudades. ¿Ya? Los que visitamos, como bien señalaba el senador Navarro, el senador Monte, toda la ciudad hoy día están siendo afectos de una extremada presión respecto a los terrenos colindantes a la ciudad. Comentábamos recién con el senador Monte lo que nos pasa a nosotros en Coyhaique, ¿no? La periferia de Coyhaique, hay tanta actividad de urbanización, de construcciones, de loteos de estas parcelas, y en Aysén nomás tenemos el problema de un comité ahí que estamos con los temas de terreno, la falta de espacios públicos, y una vez lo señalé también en alguna reunión acá, de que esa falta de coordinación en su oportunidad entre el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de la Vivienda permitió que muchos terrenos que eran fiscales, el Ministerio de Vivienda lo entregó como parcela. Lo entregó como parcela. Y hoy día el propio Estado está comprando, de verdad, a las propias personas que lo entregaron casi a título gratuito. No sé si, ministro, hay algo que acotar así muy tangencialmente, porque no es el punto en este minuto. Tomo nota porque es un debate que podemos pasar la mañana. Bien, me parece. Y lo hemos votado 3 veces en todo caso, acá la parcela grado, derogar el decreto para el futuro. Asumiendo que hay. Yo creo que sería muy valiente. Porque hay parcela de grado y no hay. Sí. Pero tiene 2 minutos, ministro, para tomar nota de la situación. Sí. Tomo nota ya. No, si estamos bien, lo que pasa es que ha tomado nota. Es que si pasamos, presidente, ya que usted me entusiasma, si pasamos a... O sea, estoy totalmente de acuerdo que la división entre el condominio tipo A y el condominio tipo B tiene lógica de que se haya producido, y tiene lógica que en el proyecto el condominio tipo B se haya eliminado en una primera etapa, como venía planteado, porque lo que buscaba era precisamente que no se vendieran y se prometieran vender terrenos que no estaban urbanizados, y a través de esta ley se propagaran estas parcelas de agrado y avanzáramos en un camino distinto. Eso estoy totalmente de acuerdo. Y por lo tanto entendíamos que dejar los condominios tipo B exigiendo que estén urbanizados nos parecía razonable. Y yo creo que eso, y también nos parece muy también razonable que expresamente señalemos y buscaremos la manera de redactar
lo que dice relación con impedir que a través de esta norma se llegue a entender que las parcelas de agrado están incorporadas. Entonces eso lo podemos dejar expresamente establecido. Claro, eso no lo veo así. Ahora, respecto de los suelos, claro, ustedes saben que es el gran dolor de cabeza del Ministerio y de cualquier ministro, disponer de suelos, sobre todo en zonas urbanas bien equipadas, y a eso apunta lo que hemos visto, el acuerdo que se llegó en la ley de presupuesto, que es buscar, junto con Subdere, la compra de terrenos, pero bastante más planificado de cómo es hoy día, porque hoy día Subdere compra terrenos, incluso nos ha tocado que se trata de terrenos que durante mucho tiempo se compraron y que no estaban hábiles para construir rápidamente. Entonces, ahí el senador Navarro lo conocerá, Fuerte Viejo. Fuerte Viejo está comprado en Lota, llevamos 5 o 6 años desde que se compró, y hoy día ya entró, entiendo que monumentos nacionales, antes el MOB, entonces no se revisó previamente. Entonces hoy día hay un acuerdo con la Subdere que surge del Congreso, que la medida que la Subdere compre tiene que tener un visto bueno del Ministerio de Vivienda, y nosotros lo que hemos dicho es que el visto bueno lo vamos a dar en la medida que el suelo sea hábil para construir y que sea posible construir este año o el otro, pero no en 7 años más, esperando que lleguen los servicios sanitarios, esperando una serie de cosas más, dada la urgencia. Yo no digo con esto que no tengamos un banco de suelo, pero si vamos a tener un banco de suelo, que ese banco de suelo sea relativamente fácil de ejecutar, y no que sean suelos que queden ahí por años y que al final empiezan a salir un montón de problemas y palitos en el camino que hacen o impiden poder utilizarlos rápidamente. Eso es un tema que tenemos resuelto. Yo soy de la idea, y lo he dicho permanentemente, que el Ministerio sí debería tener un banco de suelo y debería planificar, pero eso atenta contra la política financiera permanente de los ministerios de Hacienda, que señalan que se gasta para adquirir terreno y para usarlo, pero no para mantenerlo. Y yo soy de la idea de que el Estado debería tener suelo, y por eso también, bueno, no me voy a meter en ese otro tema, pero también, y por eso creemos que es importante tener esa posibilidad, esa herramienta, pero que la podríamos tener. Lo que pasa es que, evidentemente, desde el punto de vista financiero, eso no cuaja, las urgentes necesidades del resto de los ministerios hace que a nosotros se nos impida permanentemente poder tener un banco de suelo desplegado y poder ir comprando y anticipándonos al crecimiento de la ciudad y poder comprar un terreno que sea bueno porque vale la pena, aunque no se desarrolle de inmediato. Lo hemos logrado, pero muy tangencialmente, pero lo logramos porque eran terrenos del Estado que pasan de bienes nacionales a nosotros, otros ministerios a nosotros, como por ejemplo la región metropolitana Cerrillo o La Platina. Pero no hay una adquisición y una mirada así a mediano plazo de compras de terrenos y de planificación. Eso yo lo entiendo así, aunque no me gusta. Pero y ahí recojo en parte los comentarios del senador Navarro. Sí, bien, gracias, senador. Gracias. Nuestra experiencia, el caso de la Escuela Agrícola también en Coyhaique. Fiscal pasó también, ¿no es cierto? Y que duró 9 años su proceso de urbanización, y ahora estamos con Chacra G, que esperamos que dure bastante menos, que son 35 hectáreas. Lo que pasa es que uno ve muchos dirigentes de comité, ¿no es cierto?, buscando terrenos en las ciudades de ellos mismos, entonces uno dice, bueno, algo no está funcionando, pero me parece bien. No, algo, o sea, de todas maneras, el tema del suelo es nuestro gran problema. El proyecto de ley que vamos a traer acá y que ya pasó incluso por la discusión del Congreso en algún minuto, esto que tanto se ha hablado de integración, lo que busca en parte es precisamente eso, es tratar de permitir que familias de menores ingresos puedan acceder a buenos lugares, o sea, me refiero a buenos lugares bien ubicados dentro de la ciudad, con buenos servicios, buen equipamiento. A eso apuntamos. Esperemos que llegue pronto al Senado para despacharlo. Mándelo rápido nomás, pues. El que está en la Cámara. Sí. Bueno, con respecto a este artículo, las observaciones que hacía el senador Navarro respecto, ¿no es cierto?, a esta expresión o proyectado, se aclararía harto, ¿no es cierto?, al afecto a utilidad pública como concepto. ¿Ya? Bien. Bueno, otro de los temas en el cual se precisa respecto a la materia es porque el proyecto de ley nunca no hacía referencia respecto a la transferencia de estas unidades y los grandes problemas que muchas veces gente adquiría inmuebles
y tenía deudas de gastos comunes, y esa información nunca estuvo disponible. Entonces ya es que hay una propuesta en que el propietario al momento de transferir declare estar primero al día en el pago de la obligación económica, no solamente hablar del pago de los gastos comunes, sino de obligación económica en concepto general. Y además se debe insertar en la escritura pública un certificado que emite el administrador, que está dentro de las obligaciones que tiene el administrador, que es respecto al estado actual de las deudas de la unidad. Bueno, se precisa también que ese certificado no puede tener una antigüedad mayor a 10 días al momento de cerrar la escritura de compraventa. Con lo que se busca con esta indicación es que tanto los compradores como la gente también de la comunidad tengan la información concreta al momento de que se celebre el contrato de compraventa, y sin perjuicio que estas exigencias tienen el carácter informativo y no afectan la validez en este caso del contrato. Presidente, esto es algo muy doméstico pero muy usual. La transferencia de propiedades con gastos comunes pendientes. Yo cuando ejercía la profesión de abogado, que créame que no la he hecho de menos el ejercicio de la profesión, nos encontrábamos permanentemente con esto. Y el Estado resuelve este tema con las contribuciones de una manera muy similar, donde hay contribuciones, como se iban transfiriendo las contribuciones, o sea, las viviendas, y la contribución sigue a la vivienda, entonces en algún minuto se resolvió por el Congreso incorporar el pago de contribuciones al día en la escritura. Entonces uno cuando compra una casa, o lo que sea, tiene que acreditar o la exención o el pago de las contribuciones, y el notario le inserta el documento en la escritura, da cuenta de él, lo transcribe, y después el conservador tiene que cumplir lo mismo, que es la manera que tiene el Servicio de Impuestos Internos de fiscalizar y de controlar que las contribuciones estén pagadas. En algún minuto tiene que lograrlo, en la transferencia del minuto. Con los gastos comunes pasa lo mismo, y nos estamos encontrando con que mucha gente compra su departamento y no preguntó, se equivocaron, o se le olvidó, y al final el gasto común sigue al departamento también. Entonces lo hereda en términos coloquiales, porque no es herencia, pero finalmente lo asume y es responsabilidad del nuevo propietario. Entonces con esto lo que buscamos es precisamente eso. Ahora, la única diferencia que hacemos nosotros es que esto no afecta la validez del contrato. ¿Qué quiere decir con esto? Que el contrato, si no se cumple con la incorporación del documento, el contrato no es nulo. A eso queremos decir, el contrato no es nulo, porque con las contribuciones, si no se cumple con la incorporación, el contrato es nulo. Nosotros no queremos llevar el gasto común a ese extremo. Ahora, ese es un debate que lo dejamos planteado acá. En el fondo, lo que estamos diciendo es que cuando usted vaya a comprar, el notario tiene que decir, tráigame, señor vendedor, el gasto común al día. Ya, lo traen, lo ven y lo incorporan a la escritura. Y el vendedor y el comprador lo ven. Lo ven y lo observan. Y se incorpora. Si ese trámite o ese rito no se cumple, el contrato no es nulo. A eso me refiero. Sino que por eso nosotros señalamos que es meramente informativo. Ahora podemos pasar a la categoría que es un poquito más, que es decir que si ese trámite no se cumple, el contrato es nulo. Eso lo podemos ver y discutir. Eso es un tema de un preciosismo nomás jurídico de afectar o no la validez de los contratos. A eso es, nada más. Senadora Aravena. Había un tema que tiene que ver con el gasto común, por eso lo planteo en este punto, que dice relación con la posibilidad de realizar repactaciones o convenios de pago. Es un tema que se conversó en función de que muchas veces, como esto es exponencial un poco la deuda, muchas veces es muy difícil el pago. Y más bien queda en un espacio ambiguo en que los administradores, o en este caso la directiva, no se atreve muchas veces a generar, digamos, la posibilidad de un convenio de pago o un sistema de pago en cuotas que permita ordenar la casa, y esto se va incrementando. Entonces quedaron de evaluarlo ustedes si es que era posible incorporar la posibilidad al menos de que exista una repactación, entendiendo que el tema de los gastos comunes es un problema bastante grande cuando una persona, digamos, tiene enfermedades o pierde su trabajo, y probablemente cuando uno hace una encuesta, una de las grandes problemáticas es justamente esto. Sí, efectivamente lo conversamos en una sesión. No está descartado, tenemos que afinar bien el dónde poner algo respecto a ese tema. Si me acuerdo que lo conversamos y fue viabilizar que la administración pueda llegar hasta estos convenios. Y bueno, ya usted tiene acumulada una deuda de tantos meses, páguemela en tantas cuotas, y poder viabilizar esa opción. Que quede como una facultad. Sí, tenemos que incorporarla expresamente, pero... Sí.
Senador Monte. Yo creo que hay que tener bastante cuidado en la redacción de la norma, en lo que decía el ministro, porque si alguien... Hoy día, ¿cuál es la situación? Uno compra una propiedad y si esa propiedad tiene deuda de gastos comunes y otras cosas y uno no lo clarifica, uno compra la propiedad con esa deuda y por lo tanto el que la compró pasa a ser el titular de la deuda. Esa es la situación actual. Al haber un certificado de esta naturaleza y ser solo de información, ¿quién pasa a ser el titular de la deuda? ¿Pasa a ser el que compró? O sea, si no es obligatorio, por lo menos explicitar que el titular de la deuda sigue siendo el que compró, porque si no es un enredo bastante grande. Está bien. O sea, en el fondo, presidente, para entender bien, lo que plantea el senador es que seguimos el mismo principio, que en el fondo que el titular de la deuda es el que compra el departamento, el que compra la unidad o la vivienda. O lo otro es de frente trasladarlo a obligatorio, ponerlo como un requisito obligatorio de la venta. A mí no me parece mal, pero sé que es súper complejo. Ahora, sí. Gracias, presidente. No, yo entiendo que no se puede poner el mismo rango una deuda que es fiscal al Estado, que condiciona una venta, con lo que es la responsabilidad de un particular que tiene una deuda y que quiere vender su inmueble. Esa deuda no está vinculada al inmueble. Y ese es el problema jurídico, lo quiero plantear. El que lo queramos vincular, yo creo que es legalmente discutible, porque es una obligación no de la propiedad, sino del dueño. Yo no sé si... Hoy día todos los gastos, incluso luz, agua, y esto son vinculados a la propiedad. Claro, después los dos pueden seguir perdonando, o sea, pueden seguir peleando. Entonces, judicialmente. yo no sé si debe ser un título que tenga, porque el condominio, el administrador debería tener un título ejecutivo de cobrarle al que tiene la deuda, que es no es la propiedad, es el propietario previo. Lo que no sé si es que debemos transformarlo en algún tipo de instrumento, incluso en general, antes de la venta, en un título que se facilite el cobro. Porque yo creo que ahí es donde radica el problema. Es muy difícil cobrar los bienes comunes a veces. A mí no me parece mal lo que se hizo con las contribuciones, si bien es privado. O sea, que para que no vende que el contrato de compra-venta o la transferencia de la propiedad quede plenamente que tiene que sanearse las deudas. O sea, no me parece malo. O sea, eso generaría una dinámica de pagar estas y otras. Hay gente que compra departamentos sin saber lo que tiene 5 o 6 meses de deuda de luz. Y esa deuda de luz no es del dueño anterior, pasa a ser de la propiedad. No de la propiedad, o sea, ni siquiera es de la copropiedad. Lo mismo con el agua, etcétera. Entonces no sería malo poner esto que generaría una barrera para transacciones, pero transparentaría una situación que es real. Entonces tratemos de buscar una solución a eso. Sí, es como pasa a propósito con el pago de los permisos de circulación y las multas previas. O sea, uno no puede sacar el permiso si no previamente haya cancelado las multas, ¿ya? Entonces, habría que buscar una salida, pero entiendo del Ejecutivo que se abre esta posibilidad, que señala, ¿no es cierto?, que esto pudiera incorporarse a ese nivel. Ahora, yo no creo que trabe, senadores. Y yo creo que lo que normalmente ocurre es que con cargo al precio de venta, quien vende saca una alita, como dicen, y paga todos los gastos que tenía para atrás. Y eso normalmente lo conversa con el comprador. Entonces eso ocurre. Yo creo que la gracia de esta norma es que además impide que quien compra no se entere, y que, claro, y que de repente le digan que aquí, que allá, y que no, y se le olvidó preguntar porque no sabe, o porque el abogado que le asesoró no se le ocurrió. Oiga, porque claro, yo me acuerdo que, por eso hablo yo de lo doméstico y del día a día. Nosotros, cada vez que uno le dice a una persona, te voy a comprar un departamento, pregunta por los gastos comunes, pregunta por la cuenta de luz, del agua, antes era el teléfono, pero ahora es luz y agua, o gas, a ver si está pagado o no está pagado, porque para que no te encuentres con sorpresa. Las contribuciones uno asume que no va a haber ese problema porque el notario es el que le frena inmediatamente. Eso todo el mundo lo tiene asumido. Tienes que pagar las contribuciones y si no, no se puede transferir simplemente, se impide la transferencia. Entonces, nosotros creemos que, a mi juicio,
deberíamos avanzar en incorporar esta información al comprador, o sea, desde comprador a vendedor, claro. Requisito, en el fondo. Yo creo que hay que avanzar, porque hay mucha gente que por desinformar no se entera y normalmente son las personas que menos recursos tienen. Pues, claro, y que no tienen ni idea del gasto común y no saben si se está pagando, no se le ocurrió, bueno, en fin, y no todos tienen acceso a abogados. A eso me refiero yo. Ahora, entonces, por eso yo lo decía, pero miren, vamos a recoger lo que ustedes nos decían, pero creo que sería bueno avanzar en esto. Claro. El Servio ha entregado viviendas que tienen un pasivo tremendo. Y le carga a las personas, y las personas, sobre todo cuando la propiedad pasa a ser el lugar donde funciona la empresa y tiene deudas de agua, de luz, y los que la compran ni siquiera saben y terminan con un tremendo vacío, y resolver eso con el Servio es prácticamente imposible porque tiene dificultad para pagar eso. Yo ahí tendría también un cuidado, y ahora no son tanto los Servios, sino que son la EGI y las empresas constructoras que le trasladan a la familia que llegue y no pagan las cuentas. Se nos han producido problemas normalmente en la primera venta. Sí. Se nos produjo en Peñalolén hace poquito, que empezaron a aparecer las cuentas de agua gigantes de arrastre que venían del condominio, de la constructora. Finalmente la constructora las terminó asumiendo y las pagó, y las familias empezaron a pagar su cuota como correspondía. Pero sí, se ha producido en las primeras ventas sobre todo. Ahora, lo que nosotros estamos señalando aquí es que avancemos en lo que dice relación con el gasto común. Las cuentas de servicios de la vivienda no las estamos incorporando, sino que solamente que los gastos comunes formen parte de la información que haya que acreditar, que normalmente son los más abultados, se supone, son los más abultados. A veces el agua, porque el agua normalmente se corta, pero igual termina siendo abultado, hay con menos de pago. Nosotros estábamos avanzando solamente en que se incorporara en la escritura el certificado de pago de gastos comunes al día. No había avanzado más servicios. Sí, quizás habría que hacer un capítulo sobre primera venta. Bien, en todo caso, para los efectos de la propuesta, ¿verdad? Y las observaciones que se están planteando, yo creo que se va en la línea adecuada. Yo creo que esto se planteó el tema, aquí hay una vía para resolver un avance en el respecto de los gastos comunes. Ahora, de los demás gastos, quizás, yo siempre ya hay como más práctica de pedir las boletas del agua, de la luz, ¿no es cierto? Es como una práctica más de uso común. Vamos, sigamos, Nico. Si el administrador da un certificado que no corresponde, hay una sanción, eso no sé si está en el capítulo de administración después. Sí, y lo último, perdón, aprovechando lo mismo, los 10 días que me hacían la observación entre la compra y la inscripción, ¿es razonable ese plazo? ¿Por qué se le ocurrió los 10 días? Porque se levantaron ese día, los 10 días. Para que no llegue un certificado hace 2 meses, digamos, porque en esos 2 meses podría haber otra. Nunca pasa 10 días. Pero podríamos hablar de 30 días, por último, que no se coma el... Sí. Claro, lo que pasa es que igual, bueno, adelantando en el fondo una de las indicaciones, efectivamente está la creación de este registro y, bueno, que establece un procedimiento sancionatorio respecto a las obligaciones también que tiene el administrador, pero eso lo podemos explicar más en detalle más adelante. Pero sí está vinculado también la misma entrega del certificado y también con cómo él especifica también las deudas que tiene el inmueble. O sea, si el certificado que emite el administrador no se condice con la realidad que efectivamente el inmueble tiene deuda y él dice que no, efectivamente él incumpliría unas obligaciones y por lo tanto podría ser sancionado administrativamente. Bueno, otro de las indicaciones que fueron presentadas en este caso por el senador Navarro y también por la senadora Aravena, la cual nosotros también recogimos, lo planteaba por ustedes, es sobre la tenencia responsable de mascotas, considerando la ley 21.020, porque el proyecto de ley no contemplaba ninguna norma respecto a la tenencia de los animales y tampoco hacía referencia a las limitaciones que eventualmente podrían contener el reglamento de copropiedad respecto a las mascotas y animales de compañía. En esto también queremos hacer énfasis en que la misma Corte Suprema en el último tiempo ha dictado distintas sentencias respecto a la tenencia responsable de mascotas y las limitaciones que pueden tener los reglamentos de copropiedad. En base a eso, se propone que el reglamento de copropiedad no puede prohibir la tenencia de mascotas y animales de compañía por parte de los copropietarios, arrendatarios u ocupantes del condominio dentro de las respectivas unidades. Y con todo, el reglamento sí podrá establecer limitaciones y restricciones respecto al uso de los bienes comunes por parte de dichos animales.
Las limitaciones en este caso del reglamento solo podrán ser con el objeto de no perturbar la tranquilidad ni comprometer la seguridad, salubridad y habitabilidad del condominio. Esto es considerando también las sentencias que ha emitido la Corte Suprema respecto a la Ley 21.020. ¿Alguna opinión, senador Letelier? Sí, la pregunta es si es que no sería útil establecer en la ley qué pasa con quienes no respetan aquello. Es decir, está bien, esa es la norma que ha dictado la Corte Suprema como criterio, pero ¿cómo damos un paso más para que la responsabilidad recaiga sobre el dueño de las mascotas de probar, que si se dice, es decir, cómo cambiar el peso de la prueba? Porque las comunidades que pueden tener algunos vecinos con mascotas sin problemas, pero tienen uno que tiene muchas dificultades de convivencia, el peso de la prueba debería ser tal que se facilite una acción, porque no es un problema estar contra los animales, un problema es que cuando se atenta contra la sana convivencia. Sí. La indicación está redactada en términos de que menciona directamente la ley 21.020, que es la ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, y ahí establece las obligaciones del dueño de la mascota, ¿ya? Y las responsabilidades asociadas y todo. Y de hecho también incluye la indicación que, por ejemplo, estas limitaciones pueden ser especialmente las que contempla esa ley respecto de, por ejemplo, los especímenes caninos de potencial peligrosidad, una cosa así, potencialmente peligroso, ¿ya? Y en el fondo la indicación establece que respecto a ellos son aplicables las medidas especiales de seguridad y protección y las condiciones especiales de tenencia de esa ley. Y en esa ley es súper claro que dice, bueno, ese tipo de animales usted lo tiene que llevar con bozal, tiene que tener un cerco adecuado, o sea, yo no puedo tener un animal de estos peligrosos con un cerquito de 50 centímetros y sin reja, no, lo tengo que tener bien resguardado. Si no, esa misma ley es la que se encarga de sancionar al propietario de la mascota. Mi reflexión está muy bien, pero yendo un paso más allá, es como si es que la co-administración o el administrador certifica que hay reclamos constantes. Puede no ser un Rottweiler, puede ser un piquinés, no sé, pero que grita toda la noche, que ladra toda la noche. Tiene que haber alguna forma de que la comunidad pueda defenderse. Esa es mi inquietud en lo que es esos criterios. Tranquilidad, salubridad, pero el problema es que cuando hay uno que rompe la convivencia, deberíamos facilitarle a la comunidad que pueda cuidarse. Claro, es que en el fondo los conflictos de convivencia en general, los conflictos de convivencia en general en el condominio, esta ley los resuelve a través de la posibilidad de ir al juzgado de policía local o de haber instancias de mediación o de arbitraje, etcétera. Sería esa como la instancia para resolver un conflicto de ese tipo. Lo del peso de la prueba, bueno, habría que analizar si hay alguna forma de incluir algo en esa línea, pero y revisar bien la ley del 21.020, quizás ahí también está la respuesta respecto del tema. Una cosa bien pequeñita, pero que pueda aportar. No sé si la ley de tenencia responsable, como no está vinculada al tema condominio, sino más general, obliga al propietario a informar del animal que tiene a nivel de administración, porque yo creo que no en ninguna parte. O sea, te lo digo porque si viven 200 familias, adquieren mascotas, no están registradas, no, o sea, debiera ser que se informe de la mascota que ingresa a ese domicilio, que va a ser parte constituyente de esa comunidad, entendiendo, como bien decía el senador Letelier, que podría ser un Rottweiler, como tú dices, etcétera, etcétera, o un gato, da lo mismo, pero yo quisiera saber cuántos perros viven o cuántas mascotas hay en mi edificio, por ejemplo. No, me parece que es importante informarlo, porque hoy día es bien diversa la fauna. Me parece sí. La observación me parece en realidad, porque y a todos nos ha pasado, ¿verdad? De repente puede entrar alguien con un tremendo animal, ¿no es cierto?, al ascensor. No es broma, claro. ¿Ya? El otro tiene una cobra, ¿no es cierto?, más arriba, se le escapó por la escalera. O sea, bueno, la ley 21.020 es para animales domésticos, animales de compañía, y deja fuera, de hecho, los animales que tienen una regulación especial. O sea, no puedo tener un animal exótico como mascota, no está protegiendo eso. Eso tiene su propia reglamentación y prohibiciones también. Uno no puede estar trayendo un papagayo informar de no sé dónde, digo, no. Yo creo que me parece, me refiero en el sentido que va a revisar con respecto a la ley específica, y yo no sé, como dice la senadora Aravena, si será necesario que
que ante el administrador verifique, ¿verdad?, que el propietario tiene su animal debidamente cumpliendo también con la ley, no sé, con el registro, por ejemplo. Me parece. Bueno, una de las materias en la cual el Ejecutivo va a innovar respecto a la materia y que el proyecto de ley tampoco contempla, es porque los administradores pueden ser a título gratuito oneroso, pero para los administradores a título gratuito no existía ningún requisito. En base a eso, se propone que los administradores, para ejercer su cometido, deban tener su inscripción vigente en el Registro Nacional de Administradores de Condominio, tanto a título gratuito o a título oneroso. Y para el caso de los administradores a título oneroso, deben acreditar la licencia de enseñanza media y haber aprobado un curso de capacitación en materia de administración de condominio y además cumplir, no haber sido condenados, en este caso, por uno de los delitos contra la propiedad o contra las personas. El proyecto le habla de formalizado, nosotros eliminamos el tema de formalización, dejarlo solamente como condenado. Y la idea de la propuesta es que todos los administradores se encuentren inscritos en el registro, ya sea a título gratuito o oneroso, y si el administrador es una persona jurídica, quien debe cumplir con los requisitos deberá ser la persona natural que ejerza el rol de administrador. ¿Quién va a supervisar que todos los administradores? Ya, bueno, está dentro del capítulo del registro, pero para adelantar un poco, la creación del registro, la idea es que mediante una plataforma que tiene el Ministerio, las personas que ejerzan el cargo de administrador se puedan inscribir, puedan tener su certificación de que están inscritos en el Registro Nacional de Administradores, lo cual va a estar asociado también a las comunidades que la administra, y a grandes rasgos las personas igual podrán reclamar respecto a las actuaciones del administrador en la Secretaría Regional Ministerial respectiva. Pero eso más adelante lo explicamos con más detalle. Sí, bien, no, creo que se hace parte de los planteamientos que se hicieron en la comisión. Adelante, Nicolás. Bueno, acá tratamos de recoger varias indicaciones dentro de la rendición de cuentas, indicaciones presentadas por el senador Navarro, la senadora Aravena y el senador Sandoval, porque el proyecto de ley contempla la rendición de cuentas de forma mensual y al término de la gestión ante el Comité de Administración y la Asamblea de Copropietarios, y no contempla la obligación de que se tenga a la vista y a disposición en el condominio la documentación. En base a eso, se propone que el administrador deba rendir la cuenta al Comité de Administración en forma mensual y ante la Asamblea de Copropietarios al término de su gestión. Por otro lado, se precisa que el administrador debe consignar en cada cuenta que rinda el detalle de los ingresos, gastos de administración y el saldo de caja, que también el senador Navarro fue bien enfático en precisar que cuando se haga el cobro exista ese saldo de caja con carácter informativo. Y la idea de esta propuesta es que los copropietarios, así como los arrendatarios, cuenten con la información detallada de las cuentas de la comunidad, y precisando además que los copropietarios y arrendatarios tendrán acceso a la documentación correspondiente, la cual deberá estar a la vista y disposición en el condominio, que fue una indicación que presentó la senadora Aravena y también recogimos en esta propuesta. Perdone, presidente, es solo consultar si en la redacción del artículo se contempla el tema bancario, porque, digamos, el papel aguanta cualquier cosa, y disculpe que sea tan directa, pero yo puedo decir que tengo 5 millones, 10 millones, digamos, de saldo, pero lo que no está, hay cuentas bancarias, claro, porque si no dice cartola, la verdad es que, sobre todo si a veces son adultos mayores que no tienen tanto acceso a Internet y todo, van a ser bastante crédulos respecto a la información en papel que se les entregue. No sé, sugiero que... Bueno. O sea, la indicación está redactada en el fondo que tiene que rendir cuenta detalladamente y documentadamente. Claro, y también las personas pueden pedir, en este caso al administrador, que le entregue la documentación y tiene un plazo de 24 horas. Pero podríamos precisar un poco más. Mejor precisarlo, pero nos queda bien. Ya, el otro tema que era, Sí, perdón, mira, nos quedan varias indicaciones más. Yo le sugiero, como este tema estamos todavía presentemos mejor todas las indicaciones que nos queden y después nos queda todavía la discusión. Tienen que ingresar el Ejecutivo formalmente las indicaciones y llamamos de nosotros el plazo para las revisiones para no perder la ocasión de cerrar este capítulo hoy día. Señor Letelier. No sé si está proponiendo que pasen a otro tema. No, que terminemos todas estas que están aquí, que quedaron pendientes, ya, y después observamos. Y agregamos. Ustedes son soberanos. Pero con ayuda suya va a ser más fácil alguna.
Perdón, lo que pasa, senador Letelier, es que estas indicaciones todavía no están formalmente ingresadas, entonces tenemos todavía margen para la discusión en detalle del minuto, ¿ya? El tema de las subadministraciones, el proyecto de ley contemplaba contempla un artículo respecto de la necesidad de que aquellos proyectos de vivienda que tengan más de 200 unidades de vivienda cuenten con subadministraciones, ¿ya? Para evitar el proyecto gigante que dificulta la administración. Entonces, nosotros en las primeras indicaciones que presentamos dijimos, bueno, esas subadministraciones debieran corresponder, si el proyecto tiene varias edificaciones, cada edificación o un conjunto de edificaciones debiera ser una subadministración, como que buscar la división más lógica respecto de un condominio. Pero nos poníamos en el escenario de una edificación, de un solo edificio en un terreno que tuviera más de 200 unidades. En el proyecto de ley original daba la sensación de que nunca iba a poder tener más de 200 unidades, a menos que tuviera más de un acceso al espacio público. Y hay ciertos edificios que no iban a poder tener más de un acceso por su conformación, por el predio en el que están emplazados, y que daba la sensación de que no iban a poder construirse esos edificios. O sea, se podían construir, pero con el absurdo de las administraciones separadas. Claro, y se llevaba al punto a que podía terminar en una administración separada con una diferenciación que fuera poco clara. Digamos, como, bueno, del 1 al 10 y del 11 al 20 se manejan de este tipo. Y habíamos dicho en la indicación que no iban a requerir subadministraciones. Y eso en su minuto se rechazó esa indicación, no sé, o quedó pendiente, mejor dicho, diciendo no, denle una vuelta, revísenlo bien, para que estos edificios, aun cuando tengan más de 200 unidades y tengan un único acceso, igual hay alguna forma de tener subadministraciones al respecto. Entonces, la idea es proponer que existan subadministraciones, pero vinculadas a determinados bienes comunes, diferenciados por unidades que faciliten la circulación de las personas y la administración del condominio. Por ejemplo, si el edificio puede tener 2 accesos, bueno, que tenga 2 accesos, o 2 conserjerías, por ejemplo, o tenga ascensores diferenciados, edificios que, no sé, que tenga, si el edificio tiene 25, 30 pisos, porque la norma urbanística se lo permite, claro, cuando todos los ascensores sirven para todos los pisos, el que vive en el piso 30 se demora media hora en bajar, porque va parando en todos los pisos, y el que quiere subirse en el piso 10 no se puede subir porque el ascensor viene lleno. Entonces también la técnica de diferenciar ascensores es algo bastante simple de implementar, pero que podría facilitar también la convivencia de esos condominios, porque pasa que en algunos de estos condominios hay que tomar numeritos en la entrada para subirse al ascensor, digamos. Entonces, aquí está diciendo, mire, usted genere subadministraciones respecto de estos bienes. El resto de los bienes comunes que no admiten separación quedan en la administración central del condominio, porque no significa esto que los del piso tanto a tanto van a pintar su pedazo de fachada o van a arreglar la cañería no, ese tipo de redes que son que no admiten separación por unidades permanecen en una administración centralizada. Las que quedan separadas son estos accesos, todo lo que tenga que ver con la administración de área, las conserjerías, los ascensores, y los otros bienes que son comunes, siguen comunes y no hay separación. Entonces creemos que puede ser una forma de resolver el tema. Bueno, otro de los temas que trabajamos y tal como adelantamos, la modificación del Fondo Común de Reserva. En este título se deja que va a estar compuesto por los gastos extraordinarios, urgentes e imprevistos y manteniendo siempre fondos suficientes para el pago de las indemnizaciones del personal que tenga que ser desvinculado. Bueno, hay muchas producciones de más de 200. Se precisó también con el plan de emergencia, porque el proyecto de ley en el fondo solo se refería a siniestros como incendio o terremoto y no hacía referencia a sistemas, por ejemplo, de alerta temprana o de procedimientos de evacuación segura y expedita. Y tampoco existe una norma técnica aplicable a planes de emergencia. En base a eso se propone que el plan de emergencia sea ante siniestro, accidente de emergencia y el cual deberá estar elaborado por un profesional especialista en prevención de riesgo. Además, el plan de evacuación debe considerar a las personas con discapacidad, con movilidad reducida, infantes y población no hispanoparlante. Y como actualmente no existe una norma técnica, será el reglamento de esta ley la que señalará la norma aplicable para, en este caso, la elaboración de los planes de emergencia y también incluir el plan de evacuación, a fin de que exista una unificación de criterios al momento de la elaboración por parte de los profesionales de este reglamento y de estos planes de emergencia. Sí, bueno, eso se discutió, ¿no es cierto? Me parece. Senador, a pesar de... Solamente está bien, esto es el plan de emergencia. Yo no he visto, esto tiene probablemente más
que ver con normas del Ministerio de Vivienda y de la Construcción, que nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza si Bomberos tuviera que dar el visto bueno de los proyectos habitacionales, porque no hay redes de agua, los problemas de emergencia se generan porque no hay una certificación adecuada. Lo dejo planteado, yo sé que es una materia distinta, pero se ha discutido eso harto igual. Pero tiene que ver con las normas de... Sí, la indicación igual incluye, en este caso, una entrega material y digital del plan de emergencia para que Bomberos pueda hacer observaciones también, y considerando también que se dictaría una norma técnica para la elaboración de estos planes. Hay un precioso condominio, bello, en Rancagua, Los Robles, bello. Fantástica la construcción, pero no pueden entrar los bomberos, y eso lo aprobó Servio, porque los anchos, los caminos a veces autorizan que además pongan rejas, y las rejas les impiden que pasen. Son cosas donde alguien tiene que certificar. Esto es lo que estoy planteando para que los planes de emergencia funcionen. Yo sé que Servio tiene toda la voluntad, pero tenemos algunos vacíos. Senador Navarro. Estamos a los 200 metros lineales, ¿no? No. Ahora viene. Ya, bueno. El senador Letelier no... Sí. Bueno, hablamos de eso en su minuto, de restringir, más que el condominio, si tiene más de 2 hectáreas, tiene que contemplar apertura de vías públicas y el establecimiento... Sí, después vamos a hacer observaciones, eso quedamos. Perdón. Está muy bien. No, si quiera para que quedara... Perdón. Siga nomás. Sí, después retomamos el plan de emergencia. Perdón. Entonces, no, el tema de los 20.000 metros cuadrados de las 2 hectáreas se mantiene. Lo que pasa es que nosotros en la fase de indicaciones anterior, eliminábamos una frase que obligaba a que los tramos, estas vías que se abrieran, tenían que estar distanciadas por 200 metros. Y nosotros la habíamos eliminado en el entendido que habían ciertas situaciones excepcionales en que cumplir ese 200 metros podía ser muy complejo. ¿Por qué? Porque si yo lo que quiero es conectar con una trama urbana que ya existe, que está a 250 metros cada calle, lo lógico es que tengan 250, no que tenga 200, sino las calles iban a ser unos zigzags medios extraños. Entonces, más que eliminar esa frase, la reemplazamos por un inciso más detallado que dijera que excepcionalmente el director de obras puede autorizar distancias mayores a 200 metros en base a un informe fundado y en base a determinadas razones de carácter técnico, como esta continuidad de la trama, o por ejemplo, razones geográficas, hay un accidente geográfico, no sé, pasa un río, qué sé yo, o un estero, no sé, no se puede pasar la calle por ahí, o hay un inmueble patrimonial, lo que sea. Entonces, que excepcionalmente el DOM tenga la atribución de que esas tramas no tenga 200 metros, tenga 220, 250, lo que corresponda, pero con todo nunca va a poder tener más de 2 hectáreas. O sea, no tocamos ese tema que ya habíamos consensuado en la pertinencia de que los condominios no sean gigantes y no se genere esta cosa del condominio cerrado de muchas hectáreas como actualmente existe en algunas comunas. Eso. Mira, este es un tema que tal vez en las ciudades ya consolidadas esté establecido, y son las áreas de expansión las que puedan contener esto, porque las áreas consolidadas urbanas ya hay continuidad de interconectividad vial. Estoy pensando, ¿es posible sustituir las vías públicas, que alguien, digamos, compre un terreno y también la vía pública? O, digo, porque si ello ocurriera, está un tema distinto de cortar la conectividad y hacerla interior. ¿Quién toma decisión para aquello? Esto ocurrió ya en el tema eléctrico, muchos condominios, la luz pública, porque eran verdaderas calles, eran pagadas por el municipio, un gran debate si correspondía o no al municipio, y esto se resolvió porque había acceso para entrar al condominio, pero no el acceso de continuidad lineal. Esa es la pregunta, si se puede ocupar calles y cerrar las calles al comprar un terreno más amplio. No, es que la desafectación de un bien nacional de uso público tiene sus propias reglas del Ministerio de Bienes Nacionales, etcétera, y no, en principio no se podría eso. O sea, los bienes nacionales de uso público sirven a más personas que las que están, los predios que enfrentan esas vías. Esto está pensado para, efectivamente, una zona de expansión urbana, y en estricto rigor,
uno podría decir que no debiera tener aplicación en aquellos planes reguladores donde el plan regulador se encargó no solo de poner el área de extensión urbana, sino de poner afectación de utilidad pública para la apertura de nuevas vías. Porque un plan regulador que pone esa afectación de utilidad pública y ya genera esta malla, ya necesariamente generó que los condominios tengan el tamaño que pueden tener en virtud de esa malla, ¿ya? Pero puede que esas vías, esas aperturas de vías sean algunas troncales, etcétera, y dejen grandes islas gigantes que igual requieran de ser compartimentadas también con otras vías. Esas otras vías tendrían que ser apertura de vías públicas que contemple el condominio para cumplir con esta exigencia de no más de 2 hectáreas. Y la distancia entre esas vías, en principio son 200 metros, pero excepcionalmente el DOM podría autorizar alguna diferencia en razón de precisamente lo que se busca, que es la continuidad de la trama. Presidente, le tomo la palabra nomás a la pregunta del senador Navarro para ser claro. Cuando hay una ciudad en funcionamiento, no se puede cerrar una calle. La única manera de cerrar una calle es un proyecto de ley que en algún minuto aprobamos en este Congreso con el senador Monte, que en ese minuto éramos diputados, que se relaciona los cierres de calle y pasajes por motivos de seguridad, pero que tengan solamente acceso de entrada y salida a uno solo, o sea, que sean pasajes ciegos. Eso es lo único que se puede hacer. Y con una cantidad de limitaciones importantes para las familias que viven adentro. Por ejemplo, si hay alguna casa que ejerce comercio, había un kiosco, hay que permitir el ingreso de seguridad, de bomberos o de todos los servicios que significan atención a la familia. Y por lo tanto, no se puede impedir, o sea, no podríamos llegar a una situación como esa. Lo plantea Gonzalo, salvo que el Ministerio de Bienes Nacionales junto con el Ministerio de Vivienda desafecte un sector para que deje de ser bien nacional de uso público y por lo tanto pase a ser propiedad fiscal y ahí el fisco después lo venda. Se ha hecho en algunas ocasiones, respecto a algún determinado cosa puntual, pero requiere de firma del Ministro de Bienes Nacionales, el Ministro del Ministerio de Vivienda. Entonces, esta norma lo que busca es precisamente cuando crezca la ciudad. Y lo que nos hemos encontrado cuando crece la ciudad es que hay condominios gigantes que finalmente se transforman en verdaderas ciudadelas, al estilo señor feudal, donde se encierran y son muy grandes. Entonces el proyecto de ley yo creo que apunta perfectamente bien. Yo sé que lo que dice Gonzalo es muy cierto. Si es que el plano regulador se antepone y proyecto planifica una calle en la extensión de la ciudad, no hay problema. Pero normalmente eso no ocurre. Entonces crece la ciudad y crecemos con condominios de 7 hectáreas, de 10 hectáreas, cerrados, con una pura entrada. Y la ciudad crece y crece y crece y no está vinculada una con otra. Entonces se impide el libre tránsito de las personas y se pasa por encima las normas constitucionales, que las personas pueden circular libremente por donde quieran, etcétera. Entonces, por eso nos parece correcto lo que hace el proyecto de ley de acotar que los condominios nuevos, cuando parte un condominio, no puede tener más de 20.000 metros cuadrados, que ya es harto, son 2 hectáreas. Y ya es harto. Así venía el proyecto, nos parece bien. Y le pone un segundo requisito, que las cuadras no tengan más de 200 metros, ¿no es cierto? Claro. Entonces, lo que nosotros estamos señalando es que nos parece correcto y que se puedan hacer adecuaciones a esa cuadra de 200 metros. Que si el sitio no es cuadrado, sino que es triangular, entonces si no es 200, podrá... Pero lo importante es que no tenga nunca más de 2 hectáreas. Eso a mí les insistí mucho. Que, no sea, que ya es harto un condominio de 2 hectáreas, estamos hablando de 20.000 metros cuadrados. Donde caben muchas viviendas y muchas familias. Y bueno, en fin. Y siempre cuando hay condominio, la acción del Estado está menos presente porque hay una regulación más privada, entonces eso también incomoda y enreda evidentemente a la labor del Estado en todo sentido. Entonces por eso nosotros creemos que hay que achicar estos condominios y no transformarlos en verdaderas ciudadelas dentro de una determinada comuna, un determinado barrio. Por eso nos parece correcto que 2 hectáreas ya apunta en ese buen camino. Hoy día nos encontramos con condominios en muchas ciudades gigantes y que taponeados por todos lados y con poco acceso a la autoridad. Y las vías públicas colapsadas de afuera. Y las vías públicas colapsadas por afuera, normalmente. Bien. Presidente, ¿una consulta? Sí, no. A ver, como todo el área rural, el área de expansión, no tiene un diseño urbano vial, está claro que al permitir 200 metros, lo que vamos a tener que las vías troncales van a tener que adaptarse a aquello. Entonces uno diría, tal vez el criterio sea que las vías troncales tienen que tener continuidad de acceso a la ciudad u otras. O sea, solo el criterio lineal en cualquier lugar, en algún minuto va a entrabar esa conectividad, porque esas calles no existen en el límite urbano,
o hay caminos rurales. Entonces, tiene que haber un concepto más allá del tema lineal, que es garantizar la conectividad con las vías troncales, menos con las vías troncales o estructurales, como las denominen, más allá que el diseño sea de metros. No sé si me explico la idea. Si no, porque vamos a tener que en algunos casos va a cumplir el requisito de los 200 metros o 250, pero va a entorpecer la conectividad de la línea troncal. Y eso irá a estar garantizado previo como un requisito, aun cuando esté proyectado el desarrollo urbano en aquello. Bien, yo creo que hay parte de la discusión que se planteó, ¿verdad? Oye, senadores, les sugiero, nos quedan dos temas relativos a estas indicaciones, los condominios sociales y el registro nacional. Rogamos por 10 minutos para cerrar este capítulo de esta sesión, ¿les parece? Aprobado. Vamos a... Condominios y viviendas sociales. Vamos a condominios y viviendas sociales. Bueno, el título original del proyecto de ley solamente se refiere a los condominios de viviendas sociales. Y el proyecto de ley original no innova en nada respecto en este título y también eliminaba en este caso la cantidad máxima de unidades que podría contemplar los condominios de viviendas sociales, considerando el límite de las 200 unidades para las subadministraciones. En base a eso, y también por lo que se planteó acá por distintos senadores, en especial también por el senador Montes, respecto de los límites que se fijaban en un comienzo de ley, que después salió en el reglamento y que actualmente el proyecto de ley no contempla nada. Primero nosotros innovamos en esta materia y el título proponemos la idea que sale de los condominios de viviendas sociales y de viviendas de interés público, señalando también en la misma ley la cantidad máxima de unidades para los condominios de viviendas sociales. Y para efectos de esta ley también se amplía el concepto de vivienda social y se incluye un concepto nuevo que es de vivienda de interés público. ¿En qué se... ¿Qué se entiende por interés, vivienda de interés público? Propiedad pública. Sí, son aquellas que hayan contado con financiamiento por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que hayan sido objeto de subsidio, porque lo que pasa es que el conjunto de viviendas sociales... No, está muy bien. Sí, lo que pasa es que el condominio de viviendas sociales también tiene una limitación, porque también la definición de una vivienda social está vinculada con el decreto ley 2552, que es un valor que ya es irreal respecto. Claro, por eso es irreal respecto del valor efectivo, está desactualizado, etcétera. Y pasa que también hay condominios de viviendas en los que ha participado fuertemente, hay fuerte inversión pública a través del otorgamiento de subsidios para hogares vulnerables, pero que no corresponden a ese concepto cerrado de vivienda social, pero que sí son condominios que la idea es que, porque este capítulo lo que busca es identificar aquellos condominios que pueden ser objeto, por ejemplo, de las ayudas que se prestan a través del programa de condominios que Salvador nos acompaña, etcétera, que es el programa que tiene el Ministerio respecto de condominios de viviendas sociales, o estos condominios de viviendas de interés público en los que hay una mayoría también de viviendas con subsidio del Estado, que puedan ser objeto también de estas ayudas y estos apoyos por parte, incluye también a todos aquellos conjuntos de vivienda generados por el Serviu hace mucho tiempo y que tampoco entraban en este concepto estricto de vivienda social, y que incorpore un artículo, que eso también estaba en el proyecto de ley original, que reconozca que las viviendas construidas en base a los decretos leyes del 75, el 79, etcétera, también se entienden que forman estos condominios de vivienda social y que pueden ser objeto de estos programas. Ministro. Sí, mire, lo que pasa es que este es un capítulo que puede llevar la discusión a eternizarse. Entonces, quiero contextualizarlo más o menos para que lo conversemos, y nosotros también necesitamos una segunda vuelta, y por eso queríamos conversar con ustedes y ver las opiniones, porque hoy día todos conocemos que existe la vivienda social y la define el decreto ley 25 no sé cuántos, 2552, y que señala que las viviendas sociales son las que están tasadas en 400 UF. Y las direcciones de obra... No, pero eso es un 30% adicional que se hizo la ley. Ya, pero déjenme terminar. Hay otra norma, claro. Hay otras normas que han ido haciendo variar esta definición de vivienda social.
esta época, estamos hablando del decreto ley en estado de excepción, o sea, estamos hablando antes de que tuviésemos constitución. Este decreto ley, ¿de cuándo es? Por eso se llaman decretos ley, porque ocurren ahí, después pasaron a ser DFL o ley derechamente. Entonces, ahí está definida la vivienda social, estamos hablando, ahí se definió como 400F. Después se ha definido en otras circunstancias, por ejemplo, para la empresa de servicios, para la ley de servicios sanitarios, se dice que el empalme para las viviendas sociales va a ser gratuito, siempre y cuando se planifique con 2 años de anticipación, y ahí se tasa la vivienda en 700 UF. ¿Empalme y medio hora? Empalme, no, estamos hablando de servicios sanitarios. Allá va a haber que revisarlo. Sí, yo creo. Seguimos. Entonces, y está esto del 30%. Entonces, aquí está en la propuesta incorporado lo que es la vivienda social, sí. Se genera un nuevo concepto que es la vivienda de interés público, que lo que busca es incorporar a las viviendas que no son viviendas sociales en estricto rigor. Por ejemplo, el programa de integración, que tiene viviendas sociales y viviendas que no son sociales, pero que también acceden familias de subsidio habitacional, con un crédito hipotecario. Entonces nosotros creemos que deberían estar incorporadas acá, en un concepto como interés público, porque hay financiamiento del Estado incorporado, o le podemos buscar otro concepto. Ese es el punto. Y lo tercer punto que busca, que yo creo que también es positivo, es una propuesta de varios de ustedes, senadores, y también de varios parlamentarios, el diputado Telier, lo hemos conversado un par de veces, que dice relación con condominios antiguos, que nunca se pusieron a acoger a ninguna categoría de nada, y por lo tanto no han podido tener, por ejemplo, no pueden pavimentar sus calles porque no tienen acceso a pavimentos participativos, y por ejemplo en la región metropolitana, y se da en otras regiones, tenemos condominios o conjuntos habitacionales completos que siguen con caminos de tierra. ¿Y cuál es la dificultad? O una de las dificultades es que no tienen el certificado, y si no tienen el certificado de vivienda social o de condominio social, no pueden acceder a pavimento participativo y siguen con la calle con tierra. Y sectores consolidados completamente. Estamos hablando en la zona sur de Santiago, donde el camino a tierra ya es la excepción. Entonces lo que nosotros decimos es que por ese requisito y otros más, que todos los antiguos también se consideren que son condominios sociales de acuerdo a la nueva ley, para que queden todos incorporados, ¿ya? Y además, nosotros avanzamos en un punto que también es complejo, que hay que evaluar bien, es valorizar de manera distinta lo que es la vivienda social. No la de 400 UF, ¿no es cierto? Sino que avanzar en una valorización distinta, de mayor valor que la de las 400 UF, porque eso facilitaría muchas las cosas al interior del ministerio, según algunos profesionales que nos hicieron ese planteamiento. Esos son los 4 puntos que se incorporan en este capítulo. Entonces, nosotros se los queríamos contar. Hay muchos de ellos donde hay mucho consenso y otros que hay que buscarles un poco más sobre todo este último punto, de discusión, pero era importante también recoger la opinión de ustedes para poder volver con una indicación ya la próxima semana, ojalá en forma en esta materia. Yo sé que es un debate largo y complejo, pero de mucha opinión y toda muy válida. Eso, presidente. Bien, una pregunta bien breve. ¿No sería factible que esta gran paraguas que es viviendas de interés público, que me parece interesante el término, se hiciera una reclasificación de toda esta diversidad que hay desde de los distintos programas y se hiciera una clasificación abajo con una descripción que permitiera un paraguas grande que vaya haciendo la clasificación hacia abajo, de tal manera de que no solamente por un tema de esta ley de condominio, sino que, como usted bien dice, ministro, muchos programas que tiene hoy día el Ministerio de Vivienda están vinculados a algunas definiciones que ni siquiera son exactas hoy día, que hoy día que han cambiado y que pareciera que el problema, digamos, se quiere abordar desde el proyecto de condominio, pero finalmente hay una estructura, digamos, que no está... La ropa está quedando chica porque efectivamente hubieron diversidad de nuevas viviendas que se fueron implementando, que son con subsidio, pero que no obedecen necesariamente a la definición inicial. Entonces yo sugeriría que se puede colocar en este proyecto, sin duda, a propósito de que se está elaborando, pero yo creo que habría que hacer una definición y una categorización un poco más detallada aún de lo que están haciendo hoy día los abogados, lo que permitiría también la implementación y aplicación de las normas con mayor claridad y efectividad para efectos de quien interpreta también a qué calza qué. Esa es una sugerencia.
No, yo creo que este tema el Ministerio podría darle una vuelta porque el objetivo es tener definiciones, en este caso, que ayuden más a la política pública, ¿no es cierto? Esto no es una definición genérica, sino que tiene que ver con la política pública. Y yo creo que pasar de vivienda social a interés público es aumentar mucho el universo de posibles beneficiarios de interés público, porque todos los que reciben alguna ayuda al Estado es realmente un universo muy amplio. Creo que lo razonable sería, ministro, a lo mejor establecer 5 quintiles, por decirlo así, unas 5 categorías y precisarlas con su subnombre dentro del total de viviendas de interés público, aunque de repente incluso los más ricos, el quintil 1, a lo mejor también hay que tenerlo, porque hay un quintil intermedio. Hay sectores medios de vivienda de 2.000, 3.000 UF que requieren apoyo también. O sea, yo he visto en algunos casos requieren, incluso para organizarse, para distintas cosas, o incluso a veces son aportes normativos, porque hay condominios con una guerra interna. Entonces, la gente que ha hecho estos catastros para atrás, a lo mejor a ellos se les podría pedir que haga una mezcla de valor original con estándar. Son esas dos cosas. O sea, hay que mezclar estándar. Hay realidades, ministro, que yo creo que no podemos seguir esperando a hacer algo. O sea, anoche yo estuve en Los Sierra 3, y la verdad es que uno dice, ¿cómo tenemos gente viviendo en esas condiciones? O sea, no podemos, y con todos los techos que se han filtrado, son del 91, esos departamentos. O sea, deberían tener una prioridad, muy por encima de otros, porque de repente le damos posibilidades a condominios construidos recientemente de un estándar muy superior y no nos preocupamos del estándar más bajo. Entonces, esa es la Comuna de Los Espejos. No, yo quería invitarlo, señor ministro, a usted que le guste ir a terreno. No, alcanzó a ser de acá. Sí, no, si hay una. Bueno, la antigua. Vamos el sábado. Pero pídale permiso a la señora Paulina. Ya. Senador Letelier. Presidente, era respecto a la definición, yo después quiero hacer otra consulta, pero sobre la definición yo creo que lo relevante, teniendo un paraguas, es que se priorice o se establezcan categorías, porque la consecuencia es cuáles van a ser las prioridades de políticas públicas posteriormente, como señalaba el senador Monte. Yo creo que eso es lo que tenemos que en algún momento evitar, más bien, cómo evitamos que se desfocalice la inversión. La razón que reacciona es cuando el ministro dice los programas de integración social, que son muy nuevos. Me hace sentido lo que le contó el diputado Tellier, donde hay conjuntos habitacionales antiguos que hoy pueden tener un valor mayor, pero que están muy deteriorados. Mi dificultad no es que busquemos una definición en conjunto, sino cómo se va a priorizar las políticas de intervención pública después. Entonces, quizá hay que asegurar que hay categorías claras para eso. Sí, gracias, senador. Tenemos que dejar la sala. El senador Navarro tiene un minuto. Sí, yo la iba a soslayar porque ya está súper clara. ¿Ah? Sí. Bueno. Veamos la última que... Sí, que queremos que nos explique. Ministro. Quiero terminar con la indicación. Sí. Ya, vamos con finalmente, uno de los temas relevantes fue la creación de este Registro Nacional de Administradores de Condominio, en el cual, bueno, el diagnóstico principal fue que el senador Sandoval presentó esta indicación y para nosotros fue una muy buena idea. El proyecto de ley no contempla ningún tipo de regulación respecto a los conflictos entre los administradores y con los copropietarios o arrendatarios. En base a eso y revisando también, creemos que la propuesta era muy importante y en base a eso se propone un título nuevo dentro de la ley de copropiedad que se llama del Registro Nacional de Administradores de Condominio, en el cual se señalan los requisitos de inscripción que deben contar los administradores, tanto a título gratuito como oneroso, para estar inscritos y vigentes en este registro, estableciendo a través de una plataforma digital que lleva el Ministerio de todos los registros, y se establece un procedimiento sancionatorio respecto a los incumplimientos por parte de los administradores, con sanciones que pueden ser desde amonestación por escrito, suspensión y eliminación del registro, contemplándose también recursos administrativos para interponer. Es importante destacar que son las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo las que resolverán estas reclamaciones que hagan los copropietarios o arrendatarios en contra de los administradores, y el recurso, en este caso de apelación, será resuelto en este caso por el subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Es un procedimiento, bueno, cuando lo veamos en detalle, un título completo que tiene 10 artículos, con plazos, con recursos, con determinadas materias que las personas pueden reclamar en contra del administrador,
aportando medios de prueba, se le otorga también un traslado administrado para que pueda afectar sus descargos y finalmente se aplica una sanción administrativa, la cual puede, en casos extremos, llevar a la eliminación del registro y por lo tanto esta persona no puede seguir administrando condominio. Bien. Senador Navarro. Solo muy breve. Definición de viviendas sociales de interés público. ¿Cómo meter la clase media en esto para el tema de integración? La Peña 2, 3, 4, Coronel. Tenemos que hacer integración. Y esto requiere entonces una dualidad de tener viviendas de condominios sociales, también con clase media. Una posibilidad de integración real, y esto no lo da, porque además se ha abierto todo el espacio para entregar beneficios y subsidios también a la clase media. Y esto tiene que conjugarse de una manera más eficiente que como ha sido hasta ahora, porque yo tengo observaciones respecto al proceso de integración que se ha hecho en lo formal, pero no en lo real, por el tipo de vivienda y no hay trabajo de integración. Se construye la vivienda y se abandona. Entonces siento que el concepto de interés público no es suficiente para abarcar lo que vamos a definir como vivienda social, que requiere de la integración y es peligroso no provocar la integración desde las definiciones, porque no solamente puede ser de interés público la vivienda social, sino también la clase media, que buscamos se integre en una sociedad más equilibrada en torno a la estratificación económica. Es un tema de debate, ministro, yo creo que no lo vamos a votar en este artículo y de ahí vamos a retomarlo en la comisión y también con usted. Sí, senador Leterier. Presidente, yo en otro momento he venido a la comisión precisamente por este proyecto de ley, pensé que el Ejecutivo iba a recoger algo en el capítulo de condominios de vivienda social, que es la facultad que los municipios pueden invertir. Tenemos el problema, años atrás el senador Montes, cuando era diputado, dio una pelea muy grande para que se pudiera hacer inversión con recursos públicos en condominios de vivienda social, para hacer alumbrado público, por ejemplo. Pero hoy, ¿quién mantiene y paga esos alumbrados públicos? Los municipios no lo pueden pagar, aunque quieran. Y necesitamos establecer claramente que pueden. Algunos dicen que pueden. La verdad es que en muchos lados no ocurre porque dicen que están con dificultades legales. Nos pasa también que algunos condominios, cuando son más de una copropiedad, y son varias copropiedades en un espacio de vivienda social, hacen un cerco, hacen un cierre para razones de seguridad, pero incorporan las áreas verdes. Y hay una norma donde los directores de obra pueden cobrar por las áreas verdes a la junta de vecinos o a las comunidades. Comunidades que son bastante vulnerables, con pocos ingresos y no pueden pagar lo que les piden los municipios. Pero los municipios no pueden condonar ese cobro. Por ende, ministro, por su intermedio, presidente, creo que en el capítulo de condominio de vivienda social necesitamos incluir algunas facultades a los municipios. Lo último, sigue ocurriendo de que en los condominios de vivienda social se ponen a veces un medidor con remarcadores para varios, generando problemas que yo entiendo que iba a quedar explícito. No sé si quedó explícito que eso no va a ocurrir más. No, pero no está con el agua. Se va a solucionar con eso. Entonces las consultas, las atribuciones para los municipios, por sobre todo, presidente. Sí, muchas gracias, senador. Mira, el jueves se reúnen. ¿Ah? No sé, tenemos otro día, vamos a seguir. Sí, mira, primero estas indicaciones todavía no están formalmente establecidas por el Ejecutivo, no están ingresadas formalmente. Por tanto, después de esta discusión, el jueves se reúnen, ¿no es cierto?, con los asesores de los parlamentarios para acotar algunos detalles de esta norma. Y a continuación de eso, ¿verdad?, se ingresarán los detalles. Hoy día el Ejecutivo habrá tomado nota de este tema y... Muy breve, presidente. Solo manifestarle al ministro que viene el debate de la reforma tributaria. Y hay quienes pensamos de que el tema de fortalecimiento del Estado, como la superintendencia de condominio, está estrechamente ligado a cualquier reforma tributaria que signifique más ingresos o menos ingresos para el fisco. Y la voluntad para avanzar en ese sentido va a estar en compromiso de esta naturaleza. No, pero hay temas que no quedaron no están dentro de estas indicaciones, no voy a repetirlo. Entonces sería bueno que en la reunión del jueves se le hiciera ver, porque esperábamos indicaciones en otras materias.
Lo segundo, si es posible que los borradores se los entreguen a los asesores ahora para que lleguen el jueves más preparados, entendiendo que aquí hay privacidad y se respeta eso. ¿Ah? ¿Cuánto? Solamente un segundo, presidente. El tema de la personalidad jurídica o de alguna manera una estructura que permita que los condominios hoy día obedezcan a algo, porque más allá de los registros, que me parece una extraordinaria idea del administrador, hoy día no hay registro. ¿Quién va a quedar con esos registros? ¿Cómo el Estado administra esta información de los condominios? Habíamos quedado en que ustedes iban a evaluar la posibilidad de que el condominio tuviera una personalidad jurídica vinculada a lo que es, por ejemplo, hoy día una junta de vecinos, y que el municipio, a través de la Secretaría Municipal, que es su obligación, tuviera la información de estos habitantes, que hoy día hay condominios más grandes que incluso una junta de vecinos, y no hay información respecto a cuántos viven, si tienen todos sus papeles al día, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay temas que me gustaría que ustedes vuelvan a revisar, como también el tema del programa de emergencia. Le estamos transfiriendo a un organismo voluntario la información respecto a la seguridad de los habitantes ahí. O sea, yo no sé si legalmente incluso se puede hacer eso, porque aquí tenemos una ONEMI, que también lo habíamos conversado, que debía tener información de condominio donde viven miles de personas, y me parece que transferirle la responsabilidad a bomberos, no sé si sea lo más indicado. Bien. Solo para precisar, senadora, hay un manual de operación ante emergencia que se llama el manual ABC, que es con carabineros, bomberos y ambulancia respecto de cómo tienen que actuar. Entonces eso ya está regulado, el decreto 50 del año 2002. Y en base a eso queda acá establecido que es bomberos quienes, frente a esta emergencia, son los que tienen que... Bien, también, perdone, pero es que no puedo no responderle. O sea, cuando fue el terremoto, yo vivía en un departamento en que todo eso no existió, ¿me entiende? Y nosotros tuvimos que buscar en la municipalidad, después de varios días, cómo estaba estructurado esto, que no funcionó nada. Entonces, una cosa es lo que diga un decreto hace como 1000 años y otra cosa es la realidad. O sea, hoy día somos un país que tenemos grandes emergencias. No podemos transferirle, por más que el decreto diga algo, senadora, la responsabilidad de eso. Como tenemos la posibilidad para discutir el detalle de estos temas, el Ejecutivo tomará nota del tema. Agradecemos la presencia del ministro y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, está celebrada.